Bienvenidos a Endotips. Vamos a ver hoy la segunda parte del tema diabetes mellitus gestacional en tiempos de COVID. Realmente hoy vamos a entrar profundamente en el tema. En el video pasado hablamos de algunas de las dificultades en el diagnóstico, de las diferentes formas de hacerlo, de los factores de riesgo, en general de la diabetes gestacional. Pero hoy vamos a entrar de cuáles son las estrategias actuales recomendadas en estos tiempos difíciles del COVID. Gracias por estar en Endotips. Ahora, entrando al tema, ¿qué se ha hecho en tiempos de COVID? ¿Qué es lo que se ha intentado hacer para el diagnóstico y manejo de la diabetes en tiempos de COVID? Lo que pasó este año ha sido dramático. Lo que inició allá en China a fines de diciembre de 2019, nunca imaginamos que iba a trastornar completamente nuestras vidas, nuestros destinos, nuestros rostros y también la vida de los enfermos. Lo primero que han hecho las sociedades médicas o de salud en el mundo ha sido proteger a la gente de alto riesgo, y estos son los de la tercera edad, los pacientes con asma, los pacientes inmunocomprometidos y las embarazadas, por supuesto, entran en esta categoría. Y empezamos enfrentando esta epidemia sin tener idea de cuáles eran los efectos que tenía el COVID sobre el embarazo y sobre los desenlaces. Lo que sí se sabía es que había una necesidad de cambiar sobre todo el proceso del diagnóstico, que ameritaba una curva, y esto significa el tiempo que los pacientes tenían que estar en un hospital, porque como todos saben, el personal de salud fue resguardado, enfermó o fue aislado, por lo que la capacidad de atención médica de las mujeres embarazadas con diabetes está y ha estado severamente reducido. Entonces, la idea inicial y la que sigue a la fecha ha sido limitar la interacción entre el personal de salud y los pacientes tanto como sea posible, y con ello el riesgo de contagio para ambos, de tal manera que las diferentes recomendaciones tienen que ver con hacer diagnósticos de una sola toma, con promover la consulta a distancia a través de videollamadas o contactos por WhatsApp, limitar la visita hospitalaria solamente a aquellos embarazos en los que se detecta una complicación, y esto también tiene que ver con promover el autocuidado a través de que los pacientes se chequen su presión, su glucosa capilar desde casa. Entonces han estado saliendo una serie de recomendaciones de cómo poder diagnosticar diabetes gestacional sin realizar una curva de tolerancia a la glucosa, ya que esto requería más de 2 horas y hasta 3 en el hospital, más los tiempos de traslado y la exposición en el transporte público, el entrar a un hospital. Y las diferentes sociedades se han ido expresando. Los ingleses, a través del grupo de Cambridge, ellos son los primeros que dijeron, bueno, para empezar, el 90 o 95% de las curvas son negativas. Segundo, aún antes de la pandemia, la mitad de las mujeres que tenían muchos factores de riesgo no se les hacía curva como parte de sus cuidados rutinarios, y esto creemos que no va a afectar demasiados los desenlaces, y dijeron los ingleses, vamos a hacer curvas solo a mujeres de índices de masa corporal muy altos y en grupos étnicos de alto riesgo. Y en ese sentido, sus primeras recomendaciones son, número 1, hacer un tamizaje temprano, es decir, glucosa al azar, ni siquiera en ayuno, y una glucosilada en todas las mujeres que tuvieran factores de riesgo para diabetes gestacional. Ellos puntualizaron en diabetes gestacional previa, obesidad, grupo étnico de alto riesgo, historia familiar de diabetes, macrosomía previa, y entre la semana 12, particularmente, una glucosilada arriba de 6.5 y una glucosa plasmática al azar de más de 200, se etiquetaba a la paciente como diabética gestacional. Aquellas con glucosiladas entre 5,9 y 6,4 o con glucosa plasmática al azar entre 162 y menos de 200 se clasificaron como diabetes gestacional temprana. Y para aquellas que habían salido normales o menos de 5,9 de glucosilada y con glucosa al azar de menos de 162, se citaban en la semana 28 para repetir el estudio de la glucosilada y la glucosa plasmática al azar, y si se podía incluso una glucosa en ayuno. Y a ellas una glucosa mayor de 100 o una glucosilada arriba de 5.7 o una glucosa plasmática al azar de más de 162 diagnosticaba diabetes gestacional. Estas son las recomendaciones de los ingleses. ¿Qué ha pasado en Canadá? En Canadá y en Australia
se pusieron de acuerdo en que una glucosilada arriba de 5.9 en la primera visita del embarazo diagnosticaba diabetes tipo 2 previa, y en Canadá en particular trataban de hacer una carga de 50 gramos, a una hora, y aquella glucosa entre 140 y 200 se sometía a una curva de tolerancia a la glucosa y se diagnosticaba diabetes gestacional con glucosiladas de 5.7 o una glucosa al azar de 200 miligramos. Los australianos, ellos están haciendo también diagnóstico temprano, diagnosticando con más de 5.9 diabetes gestacional, una glucosilada más de 5.9, una glucosa al azar de más de 162, también se etiquetaba diabetes gestacional. Para aquellos que habían salido tempranamente entre 85 y 90 de glucosa, se les sometía a una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, y ahí en semana 24 y 28 se encontraban o se etiquetaban como diabéticas gestacionales aquellas que tenían en ayuno 92 o más o una glucosilada de 5.7. De manera controversial, los australianos decidieron etiquetar como diabética gestacional aquella que había tenido diabetes gestacional en el embarazo anterior. Los españoles también hacían un tamizaje o recomiendan un tamizaje temprano, al igual que los ingleses, más de 6.5 y más de 126 de glucosa plasmática en ayunas o más de 200 al azar, diagnostica diabetes previa, y una glucosilada arriba de 5.9 y una glucosa plasmática basal arriba de 100 tempranamente diagnostican diabetes gestacional junto con una glucosa plasmática al azar entre 165 y 199. Las pacientes las normales vuelven a ser tamizadas en segundo o tercer trimestre, y es una diabetes gestacional aquella que está arriba de 5.7 y una glucosa plasmática basal de más de 95 y una glucosa plasmática al azar entre 165 y 199. Los japoneses también han publicado sus recomendaciones y son muy parecidas a las que hemos estado señalando. Ellos diagnostican diabetes gestacional tempranamente con glucosilada arriba de 5.9, no definen muy bien el valor de la glucosa plasmática de ayuno hasta la semana 24 y 28, donde sí se atreven a decir que más de 92 es diagnóstico de diabetes gestacional con una glucosilada de 5.7 y una glucosa plasmática al azar de más de 162. Ellos también recomiendan a sus médicos hacer que el paciente tome una carga de 50 gramos en su casa y vaya a la clínica para que se tome la glucosa una hora después de esta carga y someter a otros estudios como la glucosilada o incluso en casos muy especiales una curva a aquellos que tengan más de 140 miligramos. Como pueden ver, estos 5 países, junto con el de Estados Unidos, que es muy similar, prácticamente, si bien parecen muchos valores, no lo son tanto si lo quiero reflejar en esta tabla. Para una estrategia temprana en la primera consulta, en semana 12, una glucosilada arriba de 5.9, prácticamente en todos estos países es diagnóstico de diabetes gestacional, y arriba de 6.5 de diabetes preexistente. Para la estrategia en semana 24 y 28 ahí es donde sí hay diferencias, como pueden ver aquí, porque la glucosa plasmática en ayuno utilizado como diagnóstico va de 92, como es el caso de Australia y Japón, a 95, como es el caso de España, o incluso 100, como es el caso del Reino Unido. Y eso sí, todos los países se ponen de acuerdo en que 5.7 sería diagnóstico de diabetes gestacional en este punto. Faltan estudios en México para poder determinar cuáles serían nuestros datos, y seguramente pronto estaremos mostrándolo. Nosotros en nuestro hospital ya estamos iniciando estos estudios. Bien amigos, finalicemos este video. El objetivo principal de cualquier guía en los diferentes países en cuanto al diagnóstico y el tratamiento de la diabetes gestacional en tiempos de COVID están concentrados en proteger del riesgo de contagio a las embarazadas y al personal de salud. En el diagnóstico se prioriza el uso de glucosa de ayuno, la glucosa al azar para el diagnóstico de diabetes gestacional.
y de manera muy interesante significa el surgimiento de la hemoglobina glucosilada como un nuevo método diagnóstico en diabetes gestacional, la cual está mucho menos estudiada y menos relacionada con desenlaces del embarazo que cualquier otra medida, como la estándar, que era la curva de tolerancia a la glucosa. Por años dijimos que no servía y ahora resulta que nos puede ser útil. Por simplicidad y razones económicas, las estrategias que utilicen una glucosa en ayuno es la opción más fácil, ya que, como pudieron ver, de 92 a 95, y los ingleses insisten en 100, diagnostica más de la mitad de los casos con diabetes gestacional. Es probable que se pierdan muchas mujeres que podrían ser diagnosticadas y tratadas con los criterios actuales y que solo se estén detectando aquellas mujeres con hiperglucemia más marcada, pero una crítica que siempre se ha hecho a los nuevos sistemas diagnósticos de la IADPSG es que se sobrediagnostica. Con esto, de alguna manera se piensa que al menos cuidaremos a las más avanzadas. Recuerden que esta nueva estrategia se centra en visitas a distancia, se centra a monitoreo a distancia, ajustes a distancia, y que solamente las mujeres de más alto riesgo se tienen que acercar al hospital. Y bien, amigos, espero que con esto les haya servido. Es evidente que en México nos faltan datos y que nosotros tenemos que buscar nuestros propios datos, pero que espero que les sirva. Los tips finales es: usa una glucosa en ayuno. Arriba de 92 tienes un problema, y una glucosilada arriba de 5.7 en la semana 24 es diagnóstica de diabetes gestacional prácticamente en todo el mundo, y una de 5.9 temprano también te hace el diagnóstico. Espero que les sirva y espero que les haya gustado. Como siempre, mi deseo es que estén bien, cuídense mucho, se acercan las fiestas, manténganse sanos. Chao. Gracias por estar en EndoTips.